Vamos a comenzar con el tema del teorema de la envolvente, que es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque nos indica cuánto va a cambiar aproximadamente la función objetivo ante cambios en las constantes de las restricciones o de la misma función. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, teníamos el problema de maximiza 2x más y más 6 sujeto a era x cuadrada más y cuadrada igual a 5, donde aquí teníamos variables x, y lambda en el caso de Lagrangiano, que ahorita lo tenemos que plantear porque el teorema de la envolvente importante vamos a necesitar del multiplicador de Lagrange, del valor de lambda. ¿Okay? Entonces aquí lo que va acompañado por las variables son parámetros, son constantes. ¿Sí? En este caso es 2, en este caso es 1, en este caso es 1 y en este caso es 1. Entonces el teorema de la envolvente me dice, bueno, ¿qué va a pasar con el valor óptimo aproximado? Perdón, con el valor óptimo que nosotros encontramos. ¿Cómo va a cambiar si yo cambio alguno de los parámetros que tengo en el problema? Por ejemplo, ¿qué va a pasar si en lugar de 2 sería 2.3? Sin necesidad de hacer todo el problema otra vez, nosotros podemos aplicar el teorema del envolvente y eso nos va a dar la respuesta. ¿Ok? Entonces, para el teorema del envolvente necesitamos el punto crítico, pero el punto crítico con todo y multiplicador de Lagrange, o sea, el valor de lambda. ¿Ok? En este caso vamos a hacerlo para máximo, entonces llegamos a la conclusión que el punto crítico 1 era el máximo, ¿sí? Que era en 2,1, medio. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice el teorema de la envolvente? El teorema de la envolvente me dice que si yo quiero saber cómo cambia el valor óptimo de la función ante un variable en el parámetro, vamos a llamarle en el parámetro c, pues es como si yo derivara el lagrangiano con respecto a ese parámetro y lo evaluara en el punto crítico. Esto es el teorema de la envolvente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Voy a tener, inciso A me dice, ¿cómo va a cambiar el valor óptimo de la función si si el problema fuera maximiza 2.x más y más 6 sujeto a x cuadrada más y cuadrada igual a 5, ¿no? Entonces yo voy a plantear mi lagrangiano, lo voy a poner con puros parámetros y va a ser ax más by más 6 sujeto a cx cuadrada más dy cuadrada igual a e. Pueden poner cualquier letra, no hay ningún problema, solamente es como que para nombrar los parámetros. Entonces, en el primer problema, ¿qué parámetro está cambiando? Pues está cambiando el de la letra A. ¿Por qué? Porque de 2 va a pasar a 2.1. Entonces, según el teorema de la envolvente, yo voy a tener que derivar el lagrangiano con respecto al parámetro que está cambiando y lo voy a evaluar en el punto crítico. ¿Sí? Si yo hago eso, voy a tener, pero este fue el problema planteado. El lagrangiano sería ax más by más 6 menos lambda veces cx cuadrada más dy cuadrada menos e. Sí, sería el lagrangiano. Entonces, si yo derivo el lagrangiano con respecto a, voy a tener que es x. ¿Sí? Y evaluar el punto crítico. ¿Sí? En este caso, esto sería correcto si el cambio en A fuera marginal, o sea, si fuera de una unidad. En este caso, si de 2 pasara a 3, solamente necesitaría calcular esto. Pero como no está cambiando en una unidad, sino en punto 1, pues yo voy a tener que despejar. ¿Sí? Aquí voy a tener x óptima porque ya le evalúo en el punto crítico y por el diferencial de A, que es lo que cambia. Entonces, en este caso, sería, ¿cuánto vale x óptima? 2. ¿Cuánto vale el diferencial de A? ¿Cuánto cambió A? Pues cambió 0.1 positivo. ¿Sí? Entonces, el cambio sería en 0.2. Quiere decir que si el problema fuera así, el valor óptimo, sin necesidad de hacer todo el problema otra vez, cambiaría en 0.2 unidades positivas. Vamos a hacer el número B, que ahora, ¿qué es lo que está cambiando? Está cambiando C, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está cambiando el parámetro de x al cuadrado. Entonces, según mi teorema de la envolvente, va a ser la derivada del lagrangiano con respecto a C y evaluar en el punto crítico. Esto que es igual, si yo derivo el lagrangiano con respecto a C, pues sería menos lambda x al cuadrado. ¿Sí? Nuevamente, como C no está cambiando en una unidad, sino está cambiando también en punto 1, necesito despejar. Menos lambda óptima x óptima al cuadrado por
este caso sería el diferencial de C. Y esto va a ser igual a tener, ¿cuánto vale lambda? Pues valdría menos un medio. ¿Cuánto vale x al cuadrado? Pues sería 4. ¿Y cuánto vale el diferencial de C? Pues valdría 0.1. Y esto va a ser igual a menos un medio por 4 sería menos 2. Por punto 1 sería menos 0.2. ¿Sí? Quiere decir que cuando la C aumenta 0.1 unidades, la función va a cambiar aproximadamente menos 0.2 unidades. ¿Sí? Ese es el inciso A. Inciso B, vamos con el inciso C. ¿Qué es lo que está cambiando aquí? Está cambiando la restricción, la constante de la restricción. ¿Sí? De 5 pasó a 6. Entonces voy a derivar el lagrangiano con respecto a la letra E. Y lo evalúo en el punto crítico. ¿Sí? Esto es igual, si yo derivo el lagrangiano con respecto a E, sería menos lambda por menos 1, porque la derivada con respecto a E sería menos 1, pues me da lambda óptima. ¿Sí? Y en este caso, como E sí está cambiando una unidad, pasó de 5 a 6, pues basta con calcular esto, ¿no? Entonces el cambio en el lagrangiano con respecto a E sería un medio. Y esa es la interpretación del multiplicador de Lagrange. El multiplicador de Lagrange me dice, bueno, ¿cómo cambia la función objetivo? Perdón, la función valor. La función valor es ya el número, ¿no? El valor que me da. ¿Cómo cambia la función valor ante un cambio marginal en la constante de la restricción? ¿Sí? Si de 5 cambia a 6, pues automáticamente el cambio aproximado de la función sería el valor de lambda óptima, ¿sí? Que en este caso es un medio. ¿Estamos? Esa es la interpretación del multiplicador de Lagrange. De ese numerito que calculábamos antes, eso es lo que se interpreta. ¿Okay? Y el inciso D, pues aquí está cambiando tanto C como D como E. Cuando pasa eso no hay ningún problema, simplemente vamos a calcular los cambios y al final los vamos a sumar todos, ¿no? Entonces voy a tener la derivada de lagrangiano con respecto a C, pues ya llegamos a la conclusión que era menos lambda x al cuadrado, pero como esto no es un cambio marginal, pues sería menos lambda x al cuadrado por el diferencial de C. Y esto es igual a tener menos un medio por 4, porque x vale 2, al cuadrado es 4, por el cambio en C, y el cambio en C es menos 0.1. ¿Por qué? Porque está disminuyendo. ¿Sí? De 1 pasó a 0.9, perdón. Entonces sería menos un medio por 4 sería menos 2, por menos 1 sería 0.2 positivo. Ahora voy a calcular el cambio ante un cambio en D, que sería menos lambda y al cuadrado. Y esto sería menos lambda y al cuadrado por el diferencial de D, porque no está cambiando en una unidad. Y esto es igual a menos un medio, ahora y vale 1, y está aumentando 0.1, ¿no? Entonces aquí sería 0.1 positivo. Y esto va a ser igual a tener menos 0.5 por 0.1 menos 0.05. ¿Sí? Y aquí en chiquito, a ver si se ve, está cambiando E, y esto es igual a menos lambda, pero como no está cambiando en una unidad, sería menos lambda por el diferencial de E, que es igual a menos un medio por el diferencial de E. Como está aumentando 0.2, pues aquí ponemos 0.2, y esto es igual a tener menos 0.5 por 0.2 sería tener menos 0.1, creo que sí, no sé. ¿Okay? Entonces el cambio total sería la suma de los tres, ¿no? Que sería 0.2 menos 0.1 sería 0.1, menos 0.05 sería 0.05. ¿Sí? Quiere decir que ante todos estos cambios en la restricción, la función al final va a cambiar aproximadamente 0.05 unidades. Entonces este es el teorema del envolvente. Como vemos, no es necesario hacer todo el problema otra vez, sino que aplicando el teorema del envolvente de forma correcta, podemos darnos una idea de un cambio aproximado de la función, de la función valor, ya del valor óptimo que tenemos, ante cambios en las constantes de la restricción. Perdón, en los parámetros de la restricción. En este caso, como vemos, lo que está cambiando es la función, ¿sí? No está cambiando x, no está cambiando y, esos se quedan fijos, pero lo que sí está cambiando son los parámetros, y eso hace que mi función óptima, o sea, ya evaluada en el punto óptimo, pues cambie aproximadamente.